Hola, hola, ¿cómo están? Soy la doctora Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer. Les doy la bienvenida una vez más a este episodio, donde estaremos dedicando un espacio nuevamente para el tema de nutrición oncológica. Y el día de hoy tenemos una invitada, que es la licenciada en nutrición, Cintia Raquel Moreno Rincón. Tiene una maestría en nutrición clínica y, bueno, es coordinadora de la licenciatura en la Universidad UNIVA Plantel Zamora. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, doctora, muchísimas gracias por invitarme a participar y pues doy también un saludo a la audiencia. Muchas gracias, ¿no? Pues el día de hoy tenemos un montón de preguntas para ti, Muy bien. que le dejamos de tarea a nuestra comunidad todas sus dudas y creo que sí se juntaron muchísimas, pero vamos a tratar de ir en orden. Y la primera pregunta, o lo primero que me gustaría que definamos así brevemente y de una forma muy sencilla, ¿qué es la nutrición oncológica? Ok, bueno, para comenzar, la nutrición es la ciencia que estudia todos los procesos relacionados con la obtención de nutrientes. Entonces, la nutrición va a ir encaminada a obtener a través de los alimentos o de ciertos suplementos los componentes necesarios para mantener la salud. La parte de la nutrición oncológica va encaminada a mejorar el estado de salud a través de la alimentación de las personas que padecen cáncer. Y en este caso, ¿cómo se evalúa a un paciente oncológico o que, bueno, que está en esta etapa de cáncer? Primeramente, hay que realizar una evaluación completa. Esta evaluación incluye una parte que se llama antropometría, en la cual realizamos mediciones para determinar componentes corporales, por ejemplo, para saber cómo está el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo. Esa sería una parte. También dentro de la evaluación contamos con la parte dietética, que consiste en, pues tomando en cuenta el tratamiento que lleve, por ejemplo, si lleva quimioterapia, radioterapia, qué alimentos le es posible consumir y también qué alimentos se le antojan, ¿sí? ¿Qué alimentos la persona realmente tiene ganas de consumir? Otra parte de la evaluación es la parte clínica, donde observando signos, que sería pues todo lo que podemos ver que presenta la persona y lo que nos refiere, que son los síntomas. Por ejemplo, si tiene náuseas, vómitos, si tiene mucha fatiga, esto también va a ir en la parte de evaluación. Y finalmente sería tomar en cuenta todos los estudios que el médico le haya realizado o le haya determinado que necesita. Por ejemplo, hay que revisar análisis de sangre, análisis de si tiene de orina, todo lo que el médico le haya solicitado y también los medicamentos que le haya dicho que es necesario que tome. Entonces, es una evaluación bastante completa desde la parte de las mediciones corporales, cuestionario y tomar en cuenta todo lo de su tratamiento médico. Ok, entonces digamos que no es como la consulta, digámoslo, vamos a ponerle así, yo sé que así no es su nombre tal cual, pero de una Ajá. persona que quiere bajar de peso y que la pesan y cuánto pesas y su composición y ya estuvo, ¿no? O sea, bueno, ya estuvo, no, porque por eso te digo, sí lleva más cosas, ¿no? También ver sus gustos, sus horarios, sus hábitos, pero en este caso ustedes toman, por eso es clínico, ¿no? Porque toman en cuenta muchísimo cuáles son bueno, lo que están cursando, cómo se están tratando, e incluso hay casos donde nos llegó una pregunta, por ejemplo, que decía que aparte del cáncer de mama, pues tenía hipertensión, tenía diabetes y había tenido trombosis. Entonces, que qué cosas sí podía comer o no comer, ¿no? Por ejemplo, en esos casos. Exactamente, la parte clínica de la nutrición es muy amplia y se deben considerar no solamente los síntomas, sino, como usted lo menciona, si hay alguna enfermedad previa, si hay alguna enfermedad crónica. Es por eso que necesitamos realizar una evaluación más completa que si solamente fuera el control de peso. Acá ya es más completa y tenemos que considerar todo el tratamiento médico. Sí, me imagino que tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Esto que mencionabas,
digo, todas las palabras que mencionaste ahorita, una palabra que se me, o sea, casi le pongo así en subrayado fue que se les antoja. Ayer precisamente estaba platicando con una de nuestras beneficiarias y me decía que con su quimio anterior, el tipo de quimio que tenía, no le daba nada de hambre, pero nada, nada, nada. Sentía muchísimas náuseas, que incluso la temperatura de los alimentos, aunque estuviera solo fresca, le causaba dolor en su garganta. Entonces esto va dificultando que se alimenten, cuando es muy importante que se alimenten. Y todos los pacientes son distintos, porque justo cuando yo le iba a decir, si le daban muchas náuseas, ya le iba a decir, coma algo frío, cuando me dijo, no soporto ni lo que está fresco, dije, újule. Entonces creo que sí es muy importante saber, como dices, qué sienten, qué se les antoja y tratar de dar el aporte energético, pero de la forma más saludable también, ¿no? Exactamente. Hay un padecimiento, ahorita que mencionaba esa parte de que arde al tragar, que se llama mucositis. La mucositis es frecuente en pacientes que llevan tratamiento de radioterapia en cabeza y cuello. Entonces llegan a tener inflamación de la mucosa del tubo digestivo. Entonces es bastante molesto. Todos los cambios de temperatura y las frutas, verduras o cualquier alimento que esté muy fibroso llega a lastimar. Entonces, más que nada, y ahí hago como tratando de ser muy puntual en la parte de que evitar prohibiciones, o sea, eso hay que hacerlo a un lado, hay que tratar de darle opciones que se le antojen y si a lo mejor lo que se le antoja es algo que no es muy saludable, buscar la manera de adecuarlo para que lo pueda consumir, porque en el paciente que tiene cáncer, las personas que llegan a padecerlo, pues lo importante es que se alimente, lo que se le antoje, pero que se alimente porque al final llega a haber una reducción de peso, depende del tipo de cáncer, puede ser una reducción de peso importante, entonces lo que queremos es que se nutra con lo que se le antoje, pero buscando la versión más saludable. Esta versión de nutrirse se debe principalmente a que tiene un desgaste calórico distinto el cuerpo, como dices, ¿no? O sea, digamos que consume energía de forma distinta y es importante optimizar los recursos. Yo creo que siempre, o sea, no nos tiene que sobrar porque si no viene la obesidad o no nos tiene que faltar porque viene la desnutrición. En los casos donde en tu evaluación, como dices ya del estado nutricional, donde ya a veces tenemos una desnutrición, o incluso aún con un peso normal o sobrepeso, una carencia de nutrientes, creo que te ponen un reto más grande, ¿no? Para esta etapa donde el cuerpo está pidiendo o requiriendo tantas cosas. Exactamente, y ahí los nutriólogos clínicos debemos ser muy observadores para detectar deficiencias, inclusive antes de que se presenten de manera física. O sea, tenemos que evaluar la dieta para ver qué le está haciendo falta, qué nutriente está haciendo, teniendo un déficit y poder suplementarlo o complementarlo antes de que la persona tenga un signo o tenga algo que lo presente. Por ejemplo, llega a ser muy frecuente la deficiencia de vitamina C, la deficiencia de todos los grupos del grupo de vitaminas que se llama hidrosolubles, porque en el vómito, que luego llega a ser frecuente después de las quimioterapias, al vomitar y perder líquidos se pierden ciertas vitaminas, entonces hay que suplementarlas. Es una cosa también importante, evitar multivitamínicos. Aquí lo que hay Ok. que hacer es suplementar solo lo que veamos que puede tener un déficit. Ok, entonces en general para todos creo que es importante, ¿no? Porque ayer también tocábamos ese tema, en tema del calcio, que yo les decía, bueno, hay que checar si realmente hace falta, porque si no, pues el cuerpo lo tira y pues también tirar el dinero no está padre, ¿no? Exactamente, y también lo va a tirar en la orina. Y Exacto, y esto, se puede fijar ahí. exactamente, y a largo plazo podemos tener problemas de cálculos renales o piedras en el riñón y pues estamos cuidando una cosa, pero estamos afectando otra. Entonces, todo con medida. Sí, ese aprendizaje es bastante doloroso por, por querer tomar calcio cuando aún no te hacía falta
Y Sí, tal cual, eso hace el cuerpo. Dice, no, bueno, pues aquí estamos súper bien, ahí les va, lo excreto y se puede llegar a pegar ahí en el riñón, ¿no? Y eso sí. puede pasar con otros nutrientes que creo que sí es muy importante. Yo cuando hablo siempre de estos temas digo, la verdad es que son tantas cosas en las que hay que poner atención, pero creo que así como siempre hablo de que el estado emocional eh, y físico tiene que estar bien, el estado nutricional es algo súper importante porque necesitan energía, o sea, las quimios o sobre todo son como muy desgastantes para el cuerpo. Es una batalla que está haciendo literal, matando células malas, pero también se lleva algunas buenas. Y entonces el cuerpo requiere esta energía para estar combatiendo esta, como te digo, tal cual esta lucha, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que esta evaluación es importante, que hay que hacerlos con nutriólogos justamente clínicos, no es cualquier nutriólogo, es un nutriólogo de preferencia pues con el área clínica para que les pueda evaluar todo las comorbilidades, ¿no? Que son las enfermedades que pueden estar ahí de la mano. Exactamente, y ahí hablando específicamente del cáncer, tomar en cuenta una palabra muy importante que es el metabolismo. El metabolismo es el funcionamiento del cuerpo y cuando padecemos cualquier enfermedad, el metabolismo se ve afectado. Entonces el cuerpo hace un esfuerzo mayor, un esfuerzo extra y lo tenemos que compensar con nutrición. Entonces hay que considerar esto. También hay otra cosa importante que muchas veces no se toma en cuenta que el cuerpo también se estresa. Aparte del estrés psicológico, hay un estrés que se denomina fisiológico y Uh este -huh. estrés nos va a conducir a necesitar más calorías y ciertos nutrientes que se van a estar disminuyendo en el cuerpo, entonces hay que compensarlo. Y bueno, eso no hay manera de saberlo solamente así, es como dices, viendo los estudios, que muchos ya se los pidieron los doctores por sus chequeos, y complementarlo con la evaluación que ustedes ya saben hacer. Ayer leí un artículo, vamos a entrar un poquito a lo que es cáncer de mama, que decía que, bueno, quiero platicarlo contigo, tú que conoces más de esto, que decía que Sí, cuando un paciente incrementa notablemente su ingesta de verduras, sobre todo, que ayudaba, o sea, y aparte con un estilo de vida saludable, ¿no? O sea, no comer cosas que no, algo de actividad física diaria, pero específicamente hablaba del consumo de verduras y decía que sí ayudaba para que fuera más exitoso la recuperación y que incluso podría tener cierta, disminuir el riesgo de recurrencia por el estado nutricional que compone esto. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, platícame. sí, las verduras y también las frutas, ambos grupos de alimentos contienen unas sustancias que se llaman fitoquímicos. Estos Ujú. fitoquímicos son componentes, por ejemplo, todo lo que le da ese color característico a las frutas y verduras, los tonos amarillos, naranjas, rojizos, los betacarotenos, el color morado que tiene, por ejemplo, la cebolla, la berenjena, todo ese tipo de fitoquímicos o sustancias son antioxidantes. Entonces, diariamente nosotros nos sometemos a la formación de radicales libres. No son malos, los radicales libres pues, también tienen una función en el cuerpo, pero si nosotros no compensamos dando fitoquímicos naturales, si no consumimos verduras, frutas, estamos dejando que los radicales libres se aumenten. Entonces estamos dando paso a que haya más oxidación en el cuerpo. Sí se ha visto que en países donde hay un mayor consumo de frutas, verduras y alimentos naturales, también ahí resaltando las nueces, las semillas, son Ujú. personas más longevas y personas que padecen menos enfermedades. Entonces, sí tiene una relación directa, además de que también nos regulan algunas partes relacionadas con el bienestar y con la felicidad. O sea, muchas de estas moléculas nos mejoran el estado de ánimo. Entonces, últimamente también se están observando más desórdenes de tipo psicológico, más ansiedad, mayores episodios depresivos y tiene todo que ver con la alimentación, empezando desde la infancia. Exacto, porque, bueno,
ahorita que dijiste felicidad, que hasta empecé como a bailar, dije, o sea, el refresco este de cola que Ah, cero creo que produzca felicidad, como no, dicen. Bueno, tal vez sí, exactamente. pero de una forma emocional, porque creo que sí puede haber un componente emocional. Sí. No es real, ¿no? O sea, no es real. Y lo otro que te iba a decir, esto que va desde la infancia. Muchas veces tiene que llegar una enfermedad como esta para que hagas la pausa y digas, ¿y ahora qué tengo que hacer distinto? Y realmente creo que los papás podemos hacer esa pausa mientras creamos, pues a lo mejor a veces ya nos dimos cuenta cuando tenían como más añitos, pero precisamente para tratar de involucrar a toda la familia, ¿no? En este tipo de alimentación. ¿Por qué lo digo? Muchas veces la pregunta es que cómo o qué le doy a mi paciente o a mi familiar enfermo, cuando creo que debe cambiar el hábito de toda la familia, ¿no? Sí, y lo que se observa es eso, en pacientes que tienen familiares con cáncer, yo lo que he observado en mi práctica profesional es que los cambios se dan a nivel de todos los integrantes, o sea, todos mejoran su alimentación por lo mismo de, pues, tratar de ser más empáticos con el Ujú. familiar y también que se valora esa parte de que probablemente si la alimentación hubiera sido diferente en ciertos tipos de cáncer, no se hubiera desarrollado. Uno de estos casos es el cáncer de mama, que está Sí, y totalmente relacionado. Es prevenible con alimentación. eso te iba a decir que ahorita dijiste, es uno de los factores. Sí, no son determinantes, pero sí tienen mucho que ver en muchos tipos de cáncer. Y en el caso, precisamente para entrar específicamente a cáncer de mama, ¿qué alimentos tú sugieres evitar o disminuir? Como dices, la prohibición a veces no está padre, pero disminuirlos. Lo que ya se ha comprobado, no solamente en cáncer de mama, sino en general, desde el 2015 ya la Organización Mundial de la Salud Ujú. declaró que todas las carnes procesadas, por ejemplo, hablando de carnes rojas, embutidos y ciertos productos que se venden y que contienen estos ingredientes, sí se han relacionado con presentar cáncer en un futuro, al igual que lo que son algunos hidrocarburos. Por ejemplo, al momento que estamos asando una carne al carbón, la grasa cae al carbón y está en un constante proceso como de reciclaje. Esa grasa que cae se pega al carbón, se quema, se vuelve a pegar a la carne. Esa es también uno de los alimentos, al igual que el alcohol, el consumo crónico y excesivo de alcohol, los azúcares también, hablando de azúcares procesados, por ejemplo, jarabe de maíz, sacarosa, todo el azúcar agregado. Entonces, específicamente en cáncer de mama se ha visto que mujeres que consumían muchos alimentos de origen animal y sobre todo las grasas en este caso, pues de las carnes o, por ejemplo, de caldos, tienen una mayor predisposición a tener cáncer de seno. Entonces, sí está muy relacionado. También se ha encontrado una relación con la soya, con los Ujú. fitoestrógenos, porque la soya modifica hormonalmente. Entonces, ahí lo que recomiendo, más que pues evitar es parte de alimentos, es tratar de ser lo más natural posible, una dieta que esté bien equilibrada y evitar esto. Otro punto también muy importante, evitar la obesidad. El Ok. exceso de grasa o adipocitos en el cuerpo también me va a provocar ser más propenso a tener cáncer. De hecho, estaba viendo, eso también lo vi en un artículo que decía que ya tiene añitos que lo vi. Los equipos más nuevos de densitometrías óseas, tienen también el programa para medir la grasa corporal, o sea, sacar qué porcentaje tienen mucho, muy bien medido. Entonces, estos programas casi no se usan, pero estaban haciendo un estudio precisamente en pacientes que ya habían presentado la enfermedad, era parte del estudio, y ver eso, o sea,
en este estudio veían que el incremento, como tú dices, de tanto adipocito sí estaba directamente relacionado con el cáncer de mama, ¿no? Iba de la mano, pues si comes mucho azúcar, pues creo que también eso ayuda a la obesidad. En el caso que ahorita toda la lista que diste, yo casi que iba así, no más carne asada, no es cierto. No, tampoco prohibiciones, de vez en cuando. Sí se Sí, sí, puede, sí, pero no diario. pero no diario, exacto. Y por ejemplo, en el caso que decías de las carnes rojas procesadas, ¿podemos explicar un poquito mejor a qué te refieres con carnes rojas procesadas? Sí, claro. Sobre todo los embutidos y Ujú, también ya hay estudios que relacionan cierto consumo, por ejemplo, de salchichas en niños, ya se está ujú, relacionando con leucemia. ujú. Hablando, por dar un ejemplo, también todas las carnes que se les denominan carnes frías, salami, tocino, chorizo, carne de res, ciertos tipos de carne de res que también contengan mucha grasa. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que actualmente no es la misma calidad de carnes que hace, por ejemplo, 30 años. Ahorita ya se estimula al animal a que crezca rápido. Entonces, Sí, administran hormonas, antibióticos, todo lo que en su momento el animal consumió es lo que nosotros estamos consumiendo al, al comer carnes. Y no es que esté en contra de consumir carnes totalmente, sí se puede, pero hay que buscar que no sean de este tipo de carnes tan procesadas o tan tratadas en fábricas y mucho menos todos los embutidos. ok. Entonces, yo siempre pienso que, bueno, es que no es garantía, pero como que me hace pensar en un mercado chiquito y siento que en un mercado chiquito hay cosas que no están tan procesadas. Y, y por ejemplo, eso de las carnes sí ya lo habíamos también platicado en tema de cáncer infantil. Pero, por ejemplo, ¿qué opciones de proteína animal son más saludables entonces para que lo puedan como utilizar? Por ejemplo, la proteína de mayor o el alimento que contiene proteína de mayor valor es el huevo. Y Ok, el huevo completo, clara y yema. Hay que quitarnos la fobia a, ay, la yema no porque me hace subir de peso o el colesterol. La verdad, si no consumimos la yema, estamos tirando muchos aminoácidos que al final nos van a formar una proteína de mucha calidad. Entonces, en primer lugar, el huevo, ya que si tenemos problemas de colesterol o triglicéridos, pues nada más sería disminuirlo a máximo 2 veces por semana, o sea, 2 piezas por semana. Entonces, el huevo es uno de los número uno, el pollo, específicamente pechuga o pierna, entre menos grasa tenga entre las fibras y que también nosotros lo cocinemos a la parrilla, va a ser mejor. Otro también los pescados, buenísimos y que se han demostrado muchos beneficios, los pescados grasos. ¿Cuáles son? El salmón, en versión más económica, la versión sería las sardinas, que son ok, muy buenas. Hay ciertos pescados que también no son tan comunes, pero los pueden encontrar. Uno que se llama caballa, bonito, el atún, sobre todo el atún que venden así de lonja, el filetito, más que ujú. el atún enlatado. Si elegimos el atún enlatado, que no sea tan frecuente, por lo mismo de que tiene más sodio, Más sodio, y ¿no? Y conservadores. sí, pero en ese caso sí recomendaría más que sea el atún en aceite, drenarlo bien, porque en aceite nos asegura que sí va a contener omega 3, y si se quiere consumir carne de res, se puede, pero procurar que sea cortes como aguayón, filete, que sean con muy poca grasa y lo mismo, poner atención a las técnicas culinarias, cómo lo preparamos, cómo lo cocino tiene todo que ver, porque aunque sea a veces un alimento con muchas propiedades, beneficios, si no lo sabemos cocinar, pues ahí pierde todo beneficio. Sí, y en la cocina otra vez está la clave. Ahorita que dices eso, hoy me preguntaba qué condimentos saludables se pueden utilizar. Y saludables me refiero a naturales,
porque, por ejemplo, lo típico, volvemos a la carnita asada, Ah, es que se marina la carne con puro conservador, ¿no? O sea, bueno, lo más común yo he visto, que salsa inglesa, salsa, esta otra Maggi, cosas que traen mucho sodio y con mucho conservador. Creo que muchos de ellos también tienen esta otra, bueno, eso es otro tema, lo del glutamato monosódico, pero finalmente hay más formas de condimentar nuestros alimentos de una forma natural, ¿no? ¿Tú qué exacto. condimentos nos recomendarías? Porque te digo, todo creo que viene desde la cocina. Sí, ahí recomiendo, pues, primeramente evitar agregar más sal y Ujú. utilizar alimentos naturales, por ejemplo, el ajo, que el ajo tiene muchos beneficios, inclusive para personas que tienen diabetes, ayuda a controlar la glucosa. También la cebolla, comino, estragón, orégano, perejil, pimienta, pimentón, hay muchos, hay gran variedad, ya que si nos vamos a saber cómo con qué combina para la carne, para el pollo también. Por ejemplo, la carne de res con la hoja de laurel, mejorana, Mm. albahaca, pimienta, se mejora mucho el sabor. Y pues aquí sería agregar un poco, o sea, una pizca nada más de sal. Con el pollo se mejora mucho el sabor con orégano, romero, mejorana. Y para el pescado puede ser utilizando perejil, cilantro o inclusive también el curry, que a veces no es tan frecuente en la cocina, pero aporta mucho sabor. Sí, o hasta ralladura, por ejemplo, de limón y estas otras hierbas aromáticas que dices, ¿no? Sí, exactamente. Utilizando otros alimentos, por ejemplo, el limón o un poquito de vinagre de manzana, podemos ahí mejorar la parte de, pues, del sabor, sin necesidad de agregar un sazonador o un sabroseador. Y bueno, vamos a entrar a la pregunta que es muy recurrente precisamente por el tema de cáncer de mama. Vamos a hablar de los fitoestrógenos. ¿Qué son? Los fitoestrógenos son moléculas que contienen ciertos alimentos y que tienen pues un poder dentro de la parte hormonal, o sea, ayudan a producir mayor carga de estrógenos. Entonces son polémicos, la verdad hace mucho tiempo que se están estudiando y a lo que he visto y estudiado también, modifican bastante la parte hormonal. Por ejemplo, pueden llegar a afectar hasta la tiroides o pueden llegar a afectar la parte de las hormonas sexuales. Entonces, su consumo excesivo sí nos puede provocar un desbalance. ¿Dónde los encontramos? Principalmente en la soya. La soya es uno de los alimentos que contienen mayor carga de fitoestrógenos. Ok, y yo sé que es un tema controversial, pero Sí. específicamente para los, y sobre todo porque como que en un tiempo primero era así como, yay, los fitoestrógenos para la etapa posmenopáusica, ¿no? Como que se pensaba que era como un aliado y Sí. ya hablando en temas de cáncer de mama, que finalmente también lo que queremos, como dices, es prevenirlo, entonces no es tan buena idea. Y bueno, vamos por ahí buscando y demás, porque dices, bueno, carne roja no, entonces déjame consumo soya, y pues resulta que la soya tampoco. Y sobre todo las pacientes que ya tuvieron cáncer, su pregunta es, ¿los como, no los como? ¿Y dónde están para no consumirlos? O sea, ¿en qué grupo de alimentos los van a estar encontrando? Precisamente para tratar de, sobre todo las mujeres que tienen el cáncer de mama con receptores hormonales. Sí, el detalle con la soya es que la mayoría de los alimentos procesados contienen soya. No es que la vamos a encontrar solamente la leche de soya o en la soya texturizada con la que hacemos como Los la guisados, ¿no? imitación de la carne, Ah, ajá, los guisados, no, lo vamos a encontrar también la soya, la podemos ver en ciertos enlatados, la podemos encontrar también en ciertas bebidas energéticas. Entonces, aquí lo más importante va a ser, como les decía en un primer momento, irnos a la parte más natural, a la alimentación natural y también si vamos a consumir un procesado o un alimento industrializado, buscar en las etiquetas, ¿sí? Revisar las etiquetas que no contenga ingredientes con soya. Normalmente traen una leyenda precautoria en la parte posterior donde vienen los ingredientes, donde dice puede contener soya. Entonces es mejor evitarlo. Además de la leche de soya y todos esos productos que
por obvias razones ya lo contienen, pues evitar los procesados. Entonces, en tu experiencia y como dices, en tu práctica profesional, a una mujer que ya tuvo cáncer de mama, ¿le recomiendas estar más pendiente de estas leyendas? Sí, lo recomienda la población en general. Todos Ok. debemos estar muy atentos, pero con mayor peso a quienes han tenido algún tipo de cáncer, porque Ujú. hay ciertos tipos de cáncer que inician por algo hormonal. Entonces, si nosotros no le ayudamos con la alimentación y le estamos dando más componentes que la contengan, pues se va a ver afectado. Ok. Entonces, todo está como en irle poniendo más atención. Otra de las preguntas que teníamos aquí también decía, ¿qué comidas no se recomiendan a alguien que padece cáncer? Creo que ya respondiste en gran parte, pero no sé si quieras agregar algo más a esta pregunta que nos hace nuestra audiencia. Sí, en general, buscar que los alimentos que consumimos no contengan sodio agregado. Conservadores como el glutamato monosódico, benzoato de sodio, todo lo que contenga conservadores. Ya ahorita hay muchos talleres o cursos inclusive para, por ejemplo, producir nuestros propios germinados en casa, para hacer nuestro propio yogurt. Si nosotros podemos optar por una alimentación más natural, va a ser más benéfico. También hay que evitar las grasas animales, el consumo de caldos, de cortes de carne que son muy grasosos. También, pues ya lo había mencionado, las carnes rojas, azúcares, el consumo excesivo del alcohol y básicamente, más que aparte del consumo de alimentos, evitar la obesidad, porque la obesidad es uno de los factores que nos está provocando el aumento de cáncer a nivel mundial. De cáncer y un montón de enfermedades, Ah, ¿verdad? sí, síndrome metabólico, todo lo relacionado. Ok, otra pregunta que tenemos, porque te digo que te tenemos como una cartita. Sí, adelante. ¿Por qué la alimentación puede variar de acuerdo con el tipo de cáncer? El tipo de cáncer o la alimentación va a variar en función de dónde se haya iniciado el cáncer o de dónde haya afectado. Por ejemplo, quien tiene cáncer de tipo gastrointestinal, iniciando por cáncer de labio, de boca, que tenga un tipo de cáncer de estómago, intestino, por cualquier tracto o parte de la función gastrointestinal, va a necesitar alimentación especializada. Por ejemplo, hay un tipo de alimentación que se llama parenteral o alimentación venosa. Entonces, va a ser otro tipo de tratamiento. También va a depender del estado de salud. Si no tiene otra enfermedad como diabetes, hipertensión o las que mencionábamos anteriormente. Y también otro factor muy importante, si se ha sometido a una cirugía o si se está preparando para someterse a una. Entonces, más que nada, el tipo de alimentación depende también del tipo de cáncer. Entre más podamos utilizar el tracto gastrointestinal, va a ser mejor, pero si no se puede, entonces vamos a tener que optar por un tipo de alimentación de los que se le denomina alimentación artificial, venosa, con sonda, con suplementos. Entonces, se debe personalizar, es muy individualizado. Ok, perfecto. De hecho, aquí deriva otra pregunta. ¿Y también se modifica el tipo de alimentación de acuerdo con su edad o es la misma? La edad es uno de los factores que nosotros consideramos. ¿Por qué? Porque es un metabolismo o un funcionamiento del cuerpo diferente. No solamente la edad, también otro factor puede ser el género. Varía mucho la alimentación y la captación de nutrientes en hombres, en mujeres, la actividad física y alguna otra enfermedad agregada, así como el tratamiento. No es lo mismo lo que va a requerir una persona con quimioterapia a alguien con radioterapia. Ok, entonces todo eso lo va modificando. Sí, Eh, Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el tipo de alimentación que suelen seguir las personas con cáncer de mama? Creo que es más o menos lo mismo, pero no sé si quieras complementar. sí, primeramente una dieta equilibrada dentro de los macronutrimentos. Por ejemplo, que sí tenga proteína de alto valor, que tenga hidratos de carbono, que no eleven así súbitamente la glucosa,
por ejemplo, quitar azúcares y agregar frutas, que tenga grasas, pero que sean grasas buenas, grasas que contengan omegas, grasas que encontremos en semillas. Definitivamente disminuir grasas de origen animal, quitar alimentos procesados, alcohol y azúcares. Por ejemplo, postres y eso, pues de preferencia no. Si se quiere consumir un postre, tendría que ser algo saludable, algo adecuado. Por ejemplo, una gelatina o un pan, pero que sea elaborado con avena o con ingredientes que den algo de beneficio al cuerpo. ¿Qué tipo de cáncer que con los alimentos no favorecen, por ejemplo, si su origen es hormonal, no consumir fitoestrógenos? ¿Y cuántos alimentos tienen más o menos de ellos? Sí la había leído la pregunta anteriormente, nada más que no me había quedado claro. Ahí sí, si queremos que, quieren que hablen específicamente de fitoestrógenos o como que no me quedó muy claro ahí cuál es, qué es lo que quisieran que se contestara. Sí, tiene, bueno, creo que puedo adivinar quién hizo la pregunta. Tiene mucha inquietud. ¿Qué alimentos tienen más fitoestrógenos? Precisamente por el hecho de cuidar no consumirlos, ¿no? Porque sí Ah, tiene un ujú. cáncer de tipo hormonal. Principalmente la soya y ciertas leguminosas. Por ejemplo, todo lo que contenga como ingrediente en su composición soya, la leche, la soya texturizada, el tofu. em, el germinado no aplicaría de la misma manera porque no tiene la misma carga de fitoestrógenos, los germinados son más saludables, pero todo procesado que veamos que tiene en su composición soya. O sea, la respuesta sería buscar lo que tiene soya e irlo eliminando, ¿no? Irlo De la, eliminando de, ¿sí? ¿qué tipo de leguminosas son las que también? Lo que pasa es que los fitoestrógenos se dividen en varios, por ejemplo, las isoflavonas, hay otros Ujú. de tipo lignanos, pero más que nada las harinas, todo lo que tenga harinas puede provocar formación o captación de fitoestrógenos. La alfalfa también puede contenerlo, el pan, o sea, lo que contenga gluten, algunos tipos de chícharos, hay ciertas especies, y también podría ser, por ejemplo, cierto grupo de garbanzos, porque son de la misma familia, entonces pues tienen componentes similares. ¿Sabes por qué esta pregunta está tan repetida y tan como que buscan escarbarle? Es porque aquí el Ujú. tema, creo que por educación, muchas personas recibimos la información de decir, ah, cómete tus lentejitas y son sanas, tus chícharos, ¿verdad? Sí, El agüita de alfalfa, no sé, como que están integrados como en un pensamiento saludable y probablemente no sean malos, pero una paciente que tiene este tipo de cáncer hormonal, que sí está buscando, está hasta tomando medicamentos para disminuir el efecto hormonal, creo que sí están muy interesadas en detectar qué parte de lo que están haciendo aparentemente bien no está tan bien para ellas, digámoslo así, ¿no? Ahorita el exacto. alfalfa también me hizo ruido muchísimo, porque te digo, a veces son alimentos que se consideran pues naturales, buenos, ¿no? Sí, aunque es menor la carga, aquí el top, el número uno, es la soya. Y Ujú. también hay que considerar que muchas salsas que se consumen o utilizan en la cocina diariamente contienen soya. Entonces, más que eliminar ciertos alimentos, además de la soya, es enfocarnos en qué estamos agregando a nuestra alimentación como conservador o aditivo que contenga soya. En este caso, yo sí les recomiendo el consumo de leguminosas, pero enfocarnos más al frijol y a las lentejas, que casi no contienen fitoestrógenos o isoflavonas. Entonces Ujú. también tiene mucho que ver la técnica culinaria, que se esté remojando, por ejemplo, una noche anterior, que se enjuague y que se esté utilizando no más de una ración al día. Tampoco hay que exceder el consumo. O sea, una media tacita con las comidas y a lo mejor no diario. Hay que variar. Entre más variemos la alimentación, más nutrientes obtenemos. Ok, y a lo mejor yo otra vez vuelvo a mi infancia, así mi abuela, recuerdo las lentejas súper sanas, según. No, sí son Ujú. sanas. Sí,
En el embarazo me acuerdo cómo me daban lentejas también, pero esta parte de los tips de recordar las salsas, me imagino que te refieres a la salsa, como dije, de soya y Maggi y salsa inglesa y todo esto que se usa para Sí. cocinar, hacernos de muchos ingredientes o ver, yo ayer me la pasé googleando porque te digo, traía esto en la cabeza, ingredientes naturales para marinar, así tal cual lo googleé y entonces te digo, me encontré estas distintas ralladuras, hacer estas mezclas de ajo, cebolla y pimienta y dejarlo más tiempo, a lo mejor nada más para que tenga más sabor y siguen siendo cosas como naturales, ¿no? Sí, podemos Y hacer muchas mezclas interesantes, hasta aderezos con vinagre, ajo, ralladura de limón, que quedan muy ricos y sin la necesidad de estar utilizando aderezos. Los que definitivamente no recomiendo para nada son los aderezos que tienen consistencia cremosa, porque tienen mucha grasa saturada. sí, están pesadísimos, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, volvemos a ese punto también. Vas, compras tu ensalada super fit Ajá. y le echan una de esos aderezos. Como que se pierde poquito el objetivo. Y recordando las palabras que dijiste antes de esta variedad de fitoquímicos, también una entrevista que tuvimos, que es de Jugos para el Alma, ella nos decía que o sea, cuando vamos al mercado y compramos en nuestro refri, deberían verse esos colores, pero en lo natural, ¿no? El pimiento, el jitomate, o sea, que se vieran los colores y creo que eso nos puede ir ayudando como a, pues a reeducarnos, ¿no? Sí, entre más variedad de colores, mejor la captación de distintas vitaminas y minerales, que al final eso es lo que nos va a estar protegiendo para evitar ciertas enfermedades, el desarrollo y sobre todo salud. Como les decía, hay personas, ciertos países que son más longevos porque consumen más frutas y verduras. ¿La dieta mediterránea es esta a la que te refieres o esa es otra? Hay distintos tipos de dieta que ya se ha comprobado con estudios científicos que son útiles. Está la dieta mediterránea, también la dieta DASH, y las que sí definitivamente no les voy a recomendar y evitar caer en esta falsedad, las dietas detox o desintoxicantes. Ah, Ese sí. tipo de dietas se ha visto que desnutren a las personas que tienen cáncer, no tienen un beneficio, al contrario, provocan pérdida de peso y pues, qué más queremos que de desintoxicantes que nuestros órganos? Nada se le va a comparar con la función del hígado y del riñón. No Ajá. porque una semana comamos pura manzana o pura lechuga, le vamos a dar un beneficio. Al contrario, vamos a provocar un estado de desnutrición y de pérdida de peso. Sí, que ese es otro, creo, gran mito, ¿no? De querer desintoxicar temporalmente, o sea, como magia en una semana con un grupo de alimentos, cuando, como dices, un órgano sanito hace esa chamba Sí, y lo hace todos los días, no solo una semana, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón en eso. Eh, Esto de las dietas creo que casi que queda para otro capítulo, aunque dieta no es, dieta es lo que comemos, solo es el tipo de lo que comemos, ¿no? Estos exacto. nombres que mencionó. Oye, ahorita me vino a la cabeza un alimento un poquito más cuidado, por ejemplo, que son los kosher, no tiene nada que ver con estos términos que hablamos y eso, pero me quedé pensando, ¿la carne que ya viene como kosher, sí viene más cuidada en ese aspecto también o no? El término kosher va más enfocado a la manera en la que ¿cómo lo podré decir? Porque ellos no lo consideran así, específicamente los judíos, en la que se sacrificó, podemos decir, en la que se Sí, sacrificó ujú, al animal. Entonces, ujú, ellos lo enfocan más a que un animal que fue sacrificado con dolor o que sufrió al momento de su sacrificio, va a eliminar ciertas sustancias, como por ejemplo el cortisol, y van a ser dañinas para ellos, pero al final sigue siendo lo mismo. Al final va a tener los mismos componentes de grasa, de la preparación que se le dé, pues eso no va a cambiar, solamente va a cambiar el proceso que se utilizó para poder sacrificarlo. ok, muy bien. Y déjame ver otra preguntita que se nos quedó por ahí.
¿Por qué es, bueno, eso también ya lo contestaste, por qué es importante el seguir una alimentación adecuada cuando se padece cáncer? Porque lo primero que queremos evitar es un grado de desnutrición. No queremos que el paciente o la persona con cáncer pierda peso. Entonces, queremos que esté saludable, que su sistema inmunológico, o lo que se le dice las defensas, estén bien, y queremos evitar también que pierda ciertos nutrientes. Entre más saludable esté la persona, va a tener un mejor apego y efecto al tratamiento. O sea, le va a ir mejor en su quimioterapia, radioterapia o en su cirugía si lleva una buena alimentación. Se va a recuperar más rápido. Entonces, es lo que nos va a garantizar. Sí, exacto, porque no es lo mismo que esté, como lo que decíamos, ¿no? Que el cuerpo esté óptimo o lo mejor posible y de todos modos van a sufrir ese desgaste, ¿no? Uh-huh. Queremos evitar ese desgaste. Aquí nos preguntan, ¿existe una tablita o unos lineamientos de alimentación para cada tipo de cáncer? Me imagino Como que quieren tal, consultarlo o algo así. sí, como tal una tablita no la hay. Hay guías clínicas que las realizan ciertas organizaciones, por ejemplo, la CDC, el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Podemos Ujú. encontrar también, si quieren buscar más sobre esto, hay una asociación que se llama ASPEN, así con N, ASPEN, que Ujú. es un organismo de nutrición específicamente enteral y parenteral, y ahí pueden encontrar información sobre cáncer. También está algunas guías o, por ejemplo, bibliografía dentro de instituciones, como en la página de salud pública aquí de México. Pero sí lo hay. No hay una tablita que incluya así, o por lo menos no me la he encontrado, que tenga de todos los tipos de cáncer, pero sí podemos encontrar guías clínicas que nos dicen cómo llevar el tratamiento. O pueden ir a una valoración con un nutriólogo clínico, ¿verdad? Ah, pues sí, también sería lo ideal. Muy bien. Y bueno, ya para casi cerrar, quería preguntarte, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más grande en tu práctica clínica? Yo creo que el más grande o el que más me ha generado impacto es el poder de la parte psicológica. Cómo la psicología y nuestras emociones afectan nuestro estado de salud. Porque el hecho de que yo tenga mucha ansiedad o mucho estrés me puede generar que coma más o que libere ciertas sustancias y me provoquen aumento o pérdida de peso. Entonces, ese creo que ha sido uno de los tantos aprendizajes que me ha dado la nutrición. Y yo siempre les digo a mis pacientes que la nutrición es la medicina del futuro. A pesar de que consuman fármacos, de que se traten, vayan a terapias, al final lo que va a generar un impacto a largo plazo va a ser que sepan cómo comer, o sea, que haya una educación en la alimentación. Híjole, eso es una gran aportación, ¿no? Gracias, sí, pero pues sí tiene todo que ver, porque, por ejemplo, si alguien tiene colesterol alto, a lo mejor va con el médico y le va a dar un medicamento, pero si sigue con sus mismos hábitos, a pesar de que tome el medicamento, no va a mejorar. O cuando lo quiera quitar, va a seguir el problema. Entonces, la nutrición es como atacar de raíz. Si nos educamos, que ahí va la parte psicológica, si nos educamos a saber cómo comer, pues ya estamos del otro lado en la parte de que vamos a vivir más saludables. Muy bien. ¿Un hábito saludable que te guste compartir a ti en lo personal? Bueno, hay muchos, pero podría ser el consumo de té verde, que nos da muchos antioxidantes, y otro, que si de plano no nos gusta el sabor de las verduras, lo consumamos en algún jugo, o sea, que licuemos esa verdura y que siempre nuestras comidas, sobre todo la comida fuerte de mediodía o si es la cena, la fuerte, depende del estilo de vida que tengamos, inicie con verduras. Eso sería como lo que más recomiendo. Tu hábito saludable. Ok. ¿El mito que más te guste aclarar? El más frecuente es que mi grasa se va a convertir en músculo.
cuando son completamente diferentes. Es como si queremos convertir el agua en aceite o al revés. Entonces, ahí de lo que se trata es de disminuir grasa y fomentar que se aumente el músculo. No es que se van a cambiar, no se van a convertir. Primero hay que promover una reducción de grasa y también al mismo tiempo o posteriormente aumentar el músculo. También ahí me gusta mucho hacer énfasis sobre todo en las mujeres jóvenes que quieren tener lo menos de grasa posible. No, la composición biológica de nosotras es tener por lo menos un porcentaje de un 22% de grasa. Menos nos va a afectar y nos puede provocar enfermedades. Entonces, buscar un balance saludable y no dejarnos llevar por redes sociales o ciertos modelos que hay actualmente, es que no son algo normal o algo saludable. Muy bien. Y a mí me acabas de derribar un mito para mi mamá. Mami, ya no me ¿Cuál? hagas calditos. Sí. O bueno, el caldo. No, es que me da mucha risa porque mi mamá cuando alguien se enferma le envía caldo, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste caldo, no sé qué, me acordé y me dio mucha risa. La manera saludable de los calditos sería hacer una sopa de verduras, ¿Ok? solamente que lleve verduras, y a lo mejor agregarle ahí la proteína. Si le queremos agregar una pechuga de pollo desmenuzada, o si hay personas que le agregan un huevo cocido, pero que no sea caldo de carnes, porque en el caldo se concentra la grasa. Es como si, por ejemplo, tenemos una pieza de pollo. Adentro va a tener moléculas de grasa, moléculas que nosotros no vemos, pero hasta en el hueso va a haber un poquito de grasa. Entonces, definitivamente evitarlo e irnos a la parte de sopa de verduras. Perfecto. Las verduras también dan sabor cuando las dejan ahí. Ese Sí, tip me lo dio una chef para bastante. sus comidas. En vez de estar usando de caldo de pollo o cosas esas, sino ahí lo que queda de las verduritas al pelarlas. Ujú. Bueno, otra pregunta que te quería hacer es, vamos a imaginar, así que en un mundo ideal, más bien con una varita mágica esté en tus manos hacer las cosas distintas en torno a precisamente la nutrición y la salud. ¿Qué cambio harías si estuviera precisamente en tus manos? Un cambio en hábitos. Sí, que tú tuvieras así la varita mágica para que las cosas en general, en la salud y en la forma de enseñarlo y así, hicieran distintas. Si estuviera en tus manos hacerlo, ¿qué sería lo que harías distinto? Yo creo que la adicción al azúcar y a los aditivos, que es tan difícil de quitar. Que esto lo veo mucho en niños que desde antes de que cumplan el año, ya han probado yo creo que todas las golosinas, todos los panecitos del súper y ya les genera una adicción. Está comprobada la adicción al azúcar. Entonces, Sí, yo creo que si pudiera, esa la quitaría, porque es de las más dañinas que hay. Y ahí va acompañada los refrescos, que se toman como una bebida, como si fuera agua simple, agua natural. Entonces, exacto. también esa, porque actualmente la crisis o la problemática que hay a nivel nacional de tantos problemas de diabetes, enfermedades renales, necesidad de diálisis, hemodiálisis, uno de los factores principales es el consumo de refrescos y el sedentarismo también. Sí, ya sé. Estábamos ayer estudiando en el examen de mi hijo de la jarra del buen beber. Y pues Ah, sí, es el que le queda casi que debería decir, tome 2 gotas. sí. Y no solamente refrescos, ¿eh? Todas las bebidas que contengan calorías. Azucaradas. Sí, Ujú. todo lo que tenga calorías. Ahorita que sigue un poco el calor, hay personas que dicen, es que sentí que me bajó la presión y me tomé un suero. Bueno, si había necesidad de tomarlo, hay que revisar si sí era necesaria esa carga de azúcar y de sodio. Entonces, pues a veces solitos saboteamos nuestra alimentación. Ya sé, y de una forma muy sencilla. Sí. ¿Un libro que te gusta a ti recomendar en general? Mm, Me gusta mucho el libro El estudio de China, Ujú. que va muy enfocado a principios, o sea, adecuar la dieta con más verduras, principios un poco vegetarianos. También me gusta un libro
que se llama Nutrición Vegetariana, de la nutrióloga Margarita Chávez, que es una nutrióloga mexicana de Jalisco. Y definitivamente los que no me gustan son los que luego llegan a satanizar cierto alimento. Por ejemplo, los que satanizan los lácteos o el pan, o eso sí no me gustan, pero creo que la corriente vegetariana o aumentar el consumo de alimentos naturales es parte del futuro, es algo que va a tener mucho peso en ciertos años. Es parte del futuro y fue parte del pasado. ¿Qué hicimos mal ahí? Exacto. Una frase, tu frase favorita. Que la nutrición es la medicina del futuro. Esa es tu frase favorita. Sí. Pues precisamente este podcast es para recetarnos esa medicina del futuro. Te agradecemos muchísimo el haber participado con nosotros. Creo que nos dejaste un montón de cosas en que trabajar, no solamente a nuestra preciosa comunidad de fundación, sino a todas las personas que precisamente queremos ofrecernos a nosotros mismos un estilo de vida más saludable. Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran, con todo gusto, puedo resolver las dudas o si quieren que revisemos algún tema, igualmente. Muchas gracias, Cinta. ¿Quieres compartirles tus redes sociales o dónde pueden buscarte? Sí, me pueden buscar, tengo mi página de Facebook, Instagram también, está como Nutri Medical, cal como caloría, es KCAL. Entonces ahí nos pueden encontrar. Últimamente no hemos tenido tantas publicaciones porque gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo, pero van a encontrar muchas recetas, muchos consejos y sobre todo van a ver muchas noticias también, noticias actuales de salud. Muchas gracias, Cinta. Pues los invito a seguirla, ya después la invitaremos nuevamente en algún otro tema porque creo que tienes mucho, mucho que enseñarnos. Una vez más, dedico este podcast a nuestras señoras bonitas de Fundación en este mes que es el mes rosa y estamos enfocados en nuestros temas específicamente para promover la concientización sobre el cáncer de mama. Les mandamos un abrazo enorme en el cielo y en la tierra a todas ellas que han sido inspiración para esta labor. Un abrazo gigante a todo nuestro equipo que conforma Fundación, también como equipo de voluntarios. Y bueno, a nosotros nos pueden seguir en redes sociales como Fundación Vive Sin Cáncer. .org en nuestra página web y ahí los lleva a todas nuestras redes sociales. En lo personal, soy la doctora Paulina Castro y igual me encuentran así. Y recuerden que cuidar de ti es cuidar de ellos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.